día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importante que se llama así, gracia extravagante. ¿Qué es lo que significa eso? Cuando algo es extravagante, cuando es algo que se sale de los cauces naturales de algo. Y la gracia es eso, la gracia que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo es extravagante, algo que no merecíamos, que era algo que prácticamente estábamos condenados por nuestro pecado, por nuestro actuar, no merecíamos, pero Dios nos dio la gracia de poder ser salvos. Y fíjense lo siguiente, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver y que posiblemente ustedes lo han escuchado cientos de veces, por no decir miles de veces. Yo no sé cuántas veces lo he escuchado, pero tiene que ver con Lucas capítulo 15 y tiene que ver con la actitud del hijo pródigo. Te quiero mostrar algo. Si a ti te gusta escribir, yo coloqué la nota ahí, yo escribí de este sermón 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 páginas, 12 páginas de este sermón. Y tú te preguntarás por qué. Fíjate una cosa. Lo hablaba con Raúl, lo hablaba con Marcela en la mañana antes de comenzar a ensayar. Resulta ser que descubrí algo que en mi entendimiento cognitivo nunca lo había entendido. Te lo voy a explicar porque esta es la primera píldora que te voy a entregar. Vamos a suponer que todos ustedes tienen un contexto diferente. Tradiciones diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes, hablamos diferentes. ¿Ok? Pero todos tienen en común algo que a todos los une. Ejemplo, el valor de la amistad, el valor del matrimonio, el valor de los hijos, todas esas cosas nos unen. Si alguien llegara aquí y te contara una historia que no concuerda con nada de eso, ¿cómo tú te sentirías? ¿Incómodo? Posiblemente lo rechazarías y posiblemente te lo cuestionarías. Fíjate un detalle, el Señor Jesucristo hizo eso cuando contó esta historia. ¿Por qué? Culturalmente, la historia del hijo pródigo va en contra de la cultura judía. Va en contra de la verdadera forma en que los judíos en ese momento vivían. Por lo tanto, cuando él cuenta esta historia, en vez de que la gente entendiera que era una historia de amor del padre al hijo, muchos de ellos la malinterpretaron y cuestionaron las palabras de Cristo. Porque realmente iba anticultura. Y te lo voy a ir explicando paso a paso y te voy a ir contando la historia, pero te voy a entregar algunos datos históricos, bíblicos, pero también que tienen que ver con la cultura judía. Y tú te preguntarás, ¿y por qué es necesario? ¿Sabes por qué es necesario? Porque muchas veces nosotros no entendemos que el Señor Jesucristo hizo cosas que rompieron completamente la cultura y el pensamiento de las personas que lo estaban escuchando. Vamos a ir por lo siguiente. Número 1, el reflejo del Padre Celestial. Lucas capítulo 15, versículos del 11, 13a. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes no muchos días después. Y escucha esta frase, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. En primer lugar, la pregunta que nace es la siguiente. ¿Estaba permitido que un hijo pidiese la herencia antes de que su papá muriera? ¿Sí o no? No estaba permitido. No estaba permitido. Legalmente era posible. Legalmente era posible, habían ciertas leyes que lo permitían.
pero culturalmente era una ofensa imperdonable. En la cultura judía del primer siglo, la herencia solamente se entregaba tras la muerte del patriarca. Hasta el día de hoy se sigue haciendo. Y cuando el hijo pródigo le dice a su papá, papá, dame la herencia, el hijo pródigo le está diciendo lo siguiente, padre, prefiero tu dinero que a ti como padre. Prefiero verte muerto que en vida. Y eso era una ofensa muy fuerte dentro del pueblo judío. Por lo tanto, la primera cosa que llama la atención es la siguiente. ¿Cómo un padre podía entregarle el dinero a un hijo? Ahora, cualquier padre del Medio Oriente en ese momento, en esa época, hubiese respondido con furia porque era costumbre golpear al hijo, reprenderlo públicamente y escucha esto, echarlo por su insolencia y también matarlo apedreando al hijo insolente. ¿Escuchaste bien? Se podía matar al hijo, golpear al hijo, echar al hijo y estaba permitido por su insolencia. Era bíblico. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio dice que si un hijo deshonraba a sus padres, había que matarlo para quitar el pecado del pueblo en ese momento. Pero ¿cuál es la actitud del papá? Escuchó a su hijo y tuvo una gracia hacia él y le dijo, lo haré. Y esto es el primer shock que escuchaban los judíos. Que el padre no reaccionó con violencia. Al contrario, el papá aceptó la insolencia, aceptó la vergüenza y concedió la petición. Ahora, ¿por qué te digo que aceptó la vergüenza? Porque obviamente lo iban a criticar sus padres alrededor. La pregunta es, ¿se le entregó el 100% de la herencia? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cuánto dice? Una parte de la herencia. Ahora, mira Deuteronomio 21:17, mira lo que dice. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque sí es el príncipe de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Escucha esto. En el Antiguo Testamento, al primogénito, al hijo mayor, se le daba el doble de la herencia. ¿Por qué? Porque él representaba, escucha bien, al papá cuando moría. ¿Qué es lo que hacía? Llevaba el apellido, se encargaba de las finanzas y apoyaba a su madre que estaba viuda. Por eso el hijo mayor se llevaba 2/3 de la herencia y el hijo menor recibía 1/3 de la herencia. Yo lo dividí así. Si la herencia eran $100, el hijo mayor, ¿cuánto se llevaba? 2/3. ¿Ah? $60.67 se llevaba el hijo mayor. Y el hijo menor se llevaba $33.33, 1/3. Por lo tanto, el hijo menor se llevó 1/3 de su herencia. No perdieron la herencia total. La herencia permanecía, pero se llevó 1/3. Ahora, esto traía un costo oculto. ¿Cuál era el costo oculto? Que yo le llamé tierras y vergüenza pública. En el mundo antiguo no existían los bancos, las cuentas bancarias. ¿Cómo se medía la riqueza de un hacendado? Por sus tierras, por sus rebaños y por sus propiedades. ¿Qué es lo que debían hacer para poder obtener el cash? Y cuando tú estás apurado, ¿cómo vendes? Barato.
¿Qué es lo que tuvo que hacer el papá? Vender propiedades, vender terrenos, vender animales a un costo menor porque estaba apurado. ¿Eso qué significaba? Vergüenza para el papá, vergüenza para él. O sea, ¿me estás entendiendo? Culturalmente esto producía un choque en la mente del judío. O sea, ¿cómo un papá iba a escuchar a este insolente, no lo castigó y más encima toman el dinero, toman las propiedades y comienzan a venderlo? ¿Y sabes lo que producía esto? También producía una deshonra comunitaria. Porque, ¿qué es lo que pasaba? El hijo, escucha bien esto, el hijo estaba deshonrando a su papá, pero también estaba deshonrando a la comunidad, porque no había sido castigado. Se le estaba entregando algo que no merecía. Ahora, ¿sabe lo que hubiese hecho la comunidad? Lo hubiese podido tomar y castigar al hijo. ¿Por qué no lo hizo? Porque el relato dice que rápidamente se comenzó a vender. Posiblemente el papá no contó para qué lo quería, no dijo nada, se guardó la vergüenza y comenzó a hacerlo. Ahora, esto muestra un área del papá muy especial. ¿Sabes cuál es? El amor del padre a su hijo. Un amor sacrificial. No solo cuando el hijo en un momento determinado regresó, sino que cuando tuvo que entregarle el dinero a su hijo. El papá prefirió sufrir la pérdida económica y la burla del pueblo entero, y escucha esto, con tal de dejar la puerta abierta para tomar en la posibilidad de que algún día su hijo volviera. Para la audiencia judía que escuchaba a Jesús, esto era un detalle muy bajo y muy repulsivo en toda la historia. Representa la degradación absoluta y la pérdida total de la dignidad de este joven, pero también impactaba al papá porque lo estaba avergonzando. Cuando el hijo le pide la herencia, el hijo le está diciendo: papá, no me interesas tú, no me interesa mi familia, no me interesa mi mamá, no me interesan mis hermanos, no me interesa nada. Es un hijo desnaturalizado. Y en ese momento de dolor, el papá decide amarlo. Decide tomar la tierra, tomar el ganado, tomar las propiedades y comenzar a vender para poder entregársela a su hijo. Y dejar abierta la puerta para que algún día el hijo pudiera volver a su papá. Pero esto significaba la vergüenza. La vergüenza delante de la sociedad, la vergüenza delante de la comunidad. Puede que nuestros hijos en algún momento nos hayan avergonzado. Pero quiero que sepas algo. La gracia extravagante de ese padre fue más grande que la vergüenza que vivió él. El contacto con animales inmundos. Lucas capítulo 15, versículos 13b al 15. Dice así: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Te diste cuenta un pequeño detalle? Lo único que movió al hijo en ese momento, ¿qué es lo que fue? El hambre. No fue el arrepentimiento, no fue que él dijo en ese momento: la verdad, la estoy regando y mejor me voy a la casa de papá. No.
En ese momento, lo único que doblegó su carácter fue el hambre. Lo único que doblegó su ser fue el hambre. Fíjate esto. Hay dos versículos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la condición del cerdo. Mira, Levítico 11, 17, 11, 7 y 8. Dice así. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos no comerás, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Deuteronomio 14:8, ni cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo de la carne de estos, no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. El cerdo era considerado un animal inmundo hasta el día de hoy por los judíos. Los judíos no comen cerdo. Gracias, Señor, porque eso nos pertenece a nosotros. Una buena costillita de cerdo, hermano. No saben lo que se pierde los judíos. Bueno, ellos tenían prohibido comerlo, tocarlo, y si el cerdo era muerto, faenarlo. Quiero decirte esto. El hijo no solo estaba alimentándolos, los estaba tocando y también les tocaba faenarlo. O sea, y aquí va la otra parte. Cuando una persona tocaba un cerdo, ¿cómo quedaba delante de Dios y la tradición judía? Inmundo. Exactamente, inmundo. Por lo tanto, ceremonialmente, este hombre judío, el hijo pródigo, siempre estaba como inmundo. Podía acercarse a una sinagoga, podía acercarse a un sacerdote, podía acercarse a su papá. Tampoco. ¿Por qué? Porque estaba inmundo. Estaba inmundo. No se podía acercar a otro judío. Había un dicho rabínico judío que dice así: maldito el hombre que cría cerdos. Para los judíos de ese momento, el hecho de haber pedido la herencia significaba que él ya había tocado hondo. Pero cuando él comenzó a apacentar cerdos, él tocó más hondo. Estaba más abajo de lo que está más abajo. Y fíjate lo siguiente. Este hombre judío se sometió ¿a quién? Se sometió a un empleador gentil, a un no judío. Se suponía que en ese momento los judíos tenían cierto poder o autoridad. Le trabajó a un gentil, le trabajó a un hombre que no conocía a Dios, que no le interesaba a Dios, por eso criaba cerdos. Y quiero decirte esto. Para un judío orgulloso, ser el sirviente de un gentil ya era una humillación. ¿Por qué? La palabra gentil que aparece en la Biblia significa perro. Cada vez que los judíos nombraban a un gentil o hablaban de ellos como gentil, le decían perro. Así de duros eran. Y el judío le estaba trabajando a un perro. Contexto tras contexto. Pidió la herencia. Se arrimó a trabajar con cerdo. Y más encima, un gentil se estaba encargando de pagarle. ¿Te das cuenta lo bajo que cayó? Todos nos quedamos con que
padeció hambre y tuvo que cuidar cerdos. Pero el contexto histórico es más fuerte. Sigamos. Menos valioso que un cerdo. Lucas capítulo 15, versículo 16, dice así. Y escucha esta frase. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero escucha la frase. Pero nadie le daba. Pero nadie le daba. Las algarrobas eran una comida que era la más barata que había y era solamente para los animales. Pero escucha esto, cuando había necesidad, mucha necesidad, se le daba a la gente normal. Podían comer de ellas, podían hacer una sopa de algarroba, pero el animal era comida solamente para animales. Era principalmente comida para animales, era un alimento de la extrema pobreza y de la hambruna. O sea, cuando ya no había nada que comer, se recurría a eso. ¿Y sabes lo que significa la historia del hijo pródigo al mencionar las algarrobas? Menciona la parte de degradación más absoluta del hijo pródigo. Más absoluta. ¿Y sabes lo que significa eso? Significa que muchas veces tenemos que caer más al fondo, de lo más al fondo, para poder volver a reconocer a nuestro Padre Celestial. Tristemente, Él llegó a tener un valor inferior al de los animales. Deseaba llenar el vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Deseaba, anhelaba, veía a los cerdos. ¿Usted ha visto un cerdo comer? ¿Cómo comen? ¿Ah? Con la boca. ¿Hacen así? ¿Lo ha visto, no? Él cuando miraba eso decía, se están comiendo un manjar. ¿Cómo me gustaría estar con ellos? ¿Pero se están imaginando al hijo pródigo o no? Yo me lo imaginaba y decía, y el loco quería estar con los cerdos con la cabeza. Eso está transcribiendo el pasaje. ¿Sabe que cuando nosotros nos alejamos de Dios, llegamos al punto de estar comiendo algarrobas con los cerdos? Alejarse de la persona de Dios es lo más estúpido que uno puede hacer. Si tú quieres vivir tu vida, la vida loca, como diría Ricky Martin, alejado de Dios jamás lo vas a vivir. Vas a terminar deseando comer con los chanchos, con los cerdos, con los puercos, con los marranos. No tengo idea cómo más se les dice, pero así. Y quiero que entiendas esto. Posiblemente en ese momento que el cerdo comía y este señor joven intentaba mirar y deseaba comer con ellos, yo estoy seguro de algo. El papá estaba orando por su hijo. Siempre digo yo que fui un hijo pródigo y es la verdad. Mi mamá me bancó muchas. Hasta el día que me reconcilié con el Señor, mi mamá no dejó de orar por mí. Pero comí algarrobas con los cerdos. Harta algarroba. Volviendo en sí, mira lo que dice Lucas capítulo 15, 17, 20a. Dice, y volviendo en sí, se preguntó lo siguiente: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí
perezco de hambre. Y escucha esta frase: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, ¿qué dice? Vino a su padre. ¿Sabes lo que significa esto de volviendo en sí? Significa lo siguiente: despertó de la ilusión. El joven tenía en su mente una fantasía creada con el dinero que tenía. Tenía grandes amigos mientras tuvo dinero, tuvo muchas novias cuando tuvo dinero, tuvo riquezas cuando tuvo dinero, fue dueño del mundo cuando tuvo dinero, fue feliz cuando tuvo dinero, pero cuando perdió todo, ese volver en sí fue el despertar de una ilusión. Significa que la burbuja se reventó. Se reventó. ¿Cuántos de ustedes han visto la historia? De hecho, creo que en Netflix hay un documental acerca de ricos que se hicieron millonarios ganando la lotería. ¿Cuántos de ellos mantuvieron su dinero? Ganaron 200, 300 millones de dólares. ¿Cuántos la mantuvieron? Al paso de 2 años, la mayoría perdió su dinero, quedó en la bancarrota y muchos de ellos se suicidaron. ¿Por qué? Porque se acabó la ilusión, no administraron, no invirtieron. Llegaron los amigos de allá de Guanajuato, de Aguascalientes, todos los amigos de ahí de Sonora, llegaron allá y diciendo: carnal. Llegaron todos allá, hasta la visa les pagaste para que entraran y hicieran la fiesta. Se rompió la ilusión. El segundo, el pecado entendió que su pecado era una locura. Esa expresión idiomática de que volvió en sí significa que él estuvo actuando mal, estuvo fuera de sí, estuvo en una locura permanente. Es como cuando uno fuma marihuana o alguna droga. Si alguna vez usted nunca lo ha experimentado, yo lo experimenté casi toda la vida en mi niñez. Siempre cuento lo mismo: en la esquina de mi casa había un pino. Y todos los días, a las 6 de la tarde, llegaban 4 marihuanos preparando su marihuanita y el cogollito, limpiando. Antes se limpiaba la marihuana, ahora viene prensada. ¿Y qué es lo que hacían? Fumaban. Y la ventana de mi casa de mi cuarto daba ahí. Yo salía así todo el día. El otro día fuimos comiendo el tema, fuimos al hotel a donde fuimos con mi hijo al estadio, en New Jersey, y los dueños eran unos hindúes. Llegamos al hotel y te digo, todo el pasillo hediondo a marihuana. Casi vomitamos con mi hijo. Me dijo: papá, esto es horrible. Le dijo: hijo, es que esta no es de la buena. No es de la buena. Pero te das cuenta, el pecado de este hombre lo entendió como una locura. Entendió que no era una locura, según él iba a ser permanente, pero fue temporal. Pero ¿saben lo que hizo también? Recordó el carácter del padre. Lo primero que se le viene a la mente es: dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan? ¿Sabe lo que está diciendo? Mi papá es buen jefe, mi papá es buen patrón, mi papá siempre les da a todos
mucho pan, mucho trigo, comen buena tortilla, comen buen pozole, tienen de todo ahí. Cambiando el tema. El sábado, el domingo en la madrugada, a 3 de la mañana, mi hijo y yo estábamos en Times Square y había un restaurante puertorriqueño ahí. Y comimos una empanada, hermano. Qué bendición. Empanada frita. Grasa por todos lados. Dije yo, Señor, gracias por esto, gracias. Me acordé del Padre. Dije, ¿cuánta gente comiendo empanadas dominicanas con mi Padre? Decía el hijo pródigo. O puertorriqueña. Pero se acordó del carácter del papá. Se acordó de quién era su papá. Se acordó de dónde venía. Se acordó de que allá, su papá era bueno con sus empleados. Y sabes algo, la verdadera cordura le devolvió la memoria de la bondad de su hogar. Se dio cuenta de que realmente la había regado. Se dio cuenta de que su papá tenía una autoridad tan grande que podía mantener un campo, podía mantener a su gente, podía cuidar de todo el mundo, aún de su hijo. Ahí se dio cuenta. Lo más importante que este hijo entendió era infinitamente mejor ser esclavo de su padre que vivir siendo esclavo del mundo. ¿Escuchaste bien? El hijo entendió y dijo, voy a hacerme esclavo de mi padre. Prefiero ser esclavo de mi padre, que es bueno, antes de seguir siendo un esclavo del mundo. Y allí lo entendió. Allí lo entendió. Fue un arrepentimiento genuino. El levantarse, marchar hacia ese lugar, exigirse a sí mismo, romper su orgullo y decir, voy a ir. Voy a ir. ¿Y sabes lo que sucedió? Él confesó su pecado. Hay una palabra, un vocablo que se llama así, homologón, ahí está, que significa decir lo mismo que Dios dice del pecado y de la santidad. ¿Sabe dónde se aplica eso? En la palabra confesar. Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, homologuem. Si decimos lo mismo, Señor, yo he pecado contra ti, contra mi papá, contra mi mamá, contra todo el mundo, te pido perdón, Dios. Decimos lo mismo, confesó. Y él estaba dispuesto a confesar su pecado delante de su papá. ¿Sabes cuál fue el resultado de todo esto? Dice la Biblia, y levantándose, se fue ante su papá. Se fue ante su papá. Qué lindo, ¿no? Qué lindo y qué triste a la vez. Lindo porque él reconoció que su pecado lo había alejado de Dios y lo había alejado de su papá. Triste porque tuvo que llegar a lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, para darse cuenta de que él estaba en una condición que no merecía estar. Pero mira, esperándolo, un amor que no se rinde. Lucas capítulo 15, versículo 20b al 21, dice esto. Y cuando aún estaba lejos, ¿quién dice? ¿Qué pasó? Lo vio su padre. Y escucha esta frase. Dice, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Saben lo que dice el texto? El texto dice, aún cuando estaba lejos lo vio el Padre y dice que fue movido a misericordia. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que me enseña esto? Que el papá
El papá no estaba metido en sus asuntos. El papá no estaba metido en sus quehaceres. El papá no estaba administrando la finca. El papá no estaba trabajando con los trabajadores. El papá estaba en el porche de su casa, mirando alrededor si algún día aparecía este hijo amado. Estaba esperando. Nuestro Dios siempre está esperando de nosotros que nosotros nos acerquemos a Él, aunque hayamos estado con los cerdos comiendo, Él nos está esperando. Y dice que cuando lo vio, corrió y fue movido a misericordia. Querido, querida, fue movido a misericordia. ¿Sabes? Imagínate ver regresar a tu muchacho o a tu muchacha. Imagínate. Tienes dos opciones. La primera es cerrar la puerta y decirle: aquí usted no me entra nunca más. Pecaste contra el cielo y pecaste contra mí. La segunda es la actitud del hijo. El papá nunca dio perdido a su hijo. Aunque el hijo se alejó físicamente o espiritualmente del corazón del papá, él siempre mantuvo, y escucha bien esto, la esperanza de que su hijo volviera. Date cuenta un detalle histórico, cultural. Anótate esta. Cuando dice, corriendo el papá, ¿quién corrió? Corrió el papá. ¿Corrió el hijo? No dice que corrió. Venía tan cansado el pobre que no corrió. El papá corrió. Quiero decirte esto. Culturalmente, era un acto vergonzoso que un hombre levantara sus vestidos, mostrase sus pies y corriera. Culturalmente era algo inapropiado, de vergüenza. Al hacer esto, el papá, ¿qué está haciendo? Asumiendo la vergüenza del hijo. Asumiendo la vergüenza. Él corrió mostrando sus piernas. Corrió asumiendo la vergüenza. ¿Para qué? Para protegerlo. Y aquí te voy a explicarte por qué. Al correr, el papá estaba renunciando públicamente a su dignidad. Escucha esto. Todos habían escuchado las historias del hijo. ¿Usted cree que no había una mujer copuchenta que contaba la historia o chismosa de el hijo? No saben nada. Vi a Felipito con una mujer que ustedes no, una locura, borracho ahí con los muchachos, tomando en la caverna, pagándole a todo el mundo, bailando ahí al ritmo del pastor Daddy Yankee. ¿Usted cree que no llegaban las noticias del hijo? Claro que llegaban. ¿Y saben lo que la gente decía? Es el hijo de él. ¿Y saben que la crítica era? ¿Saben? Él fue mal padre porque él tuvo que haberlo castigado. Él tuvo que haberlo apedreado. Él no tuvo que darle la herencia. Él tuvo que haber sido más estricto. ¿Y sabes qué es la actitud que muchas veces nosotros tenemos de juzgar a alguien porque no hizo lo que nosotros pensamos que debió haber hecho?
Pero este hombre tenía tanta gracia extraordinaria que soportó la vergüenza pública de los demás que hablaban mal de él porque no fue capaz de ser el padre suficiente. Y más encima, este papá ahora ve a su hijo, se levanta los vestidos y pierde su dignidad. ¿Sabes cómo se llama eso? Amor. ¿Sabes quién hizo lo mismo? Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes lo que sucedió? El Padre nos vio en la condición de miserable y el Padre envió a su Hijo para que se hiciera pecado por nosotros. El Padre. El Padre siempre nos ha buscado. Dios siempre te ha buscado. Siempre te ha buscado. Tú nunca has buscado al Padre. Él te ha buscado a ti. Yo no podría decir, cuando yo me comporté como un hijo pródigo estúpido, decir, yo reconocí que estaba en pecado y por lo tanto volví al Señor. No puedo decir eso, porque no es verdad. Él me buscó a mí. Él me tomó a mí. Él tomó mi vida y me dijo, hasta aquí llegaste. Había una ceremonia que se llamaba la ceremonia del Kesasesh. ¿Sabe lo que significaba esta ceremonia? Era una costumbre judía que si un joven judío perdía su herencia entre los gentiles y regresaba al pueblo, los aldeanos rompían una vasija de barro frente a él y le gritaban, estás cortado del pueblo. Lo aislaban por completo. ¿Sabe lo que hizo el papá cuando corrió por su hijo? ¿Saben lo que fue a hacer? Lo fue a rescatar de esa ceremonia. Lo rescató y le dijo, ven, yo te voy a dar inmunidad, yo te voy a tomar, yo te voy a llevar. Eso está haciendo el papá cuando corre por su hijo. Le está dando inmunidad. ¿No te parece conocida la historia? La historia de nuestro Salvador que nos dio inmunidad, que nos cubrió. Por eso el papá corrió. Él dijo, antes que vengan mis vecinos, antes que vengan la comunidad, antes que vengan las viejas chismosas, antes que venga todo el mundo, prefiero tomar yo a mi hijo, llevármelo y protegerlo y cuidarlo y apapacharlo. ¡Wow! Contexto histórico, contexto bíblico y contexto cultural. Ya no vas a poder leer la historia del hijo pródigo como la estudiabas antes. Besándolo, restauración, sin periodo de prueba. Dice, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes algo? El hijo venía ensayando un discurso diciendo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy más honrado de ser tu hijo. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él venía con un discurso, pero ¿sabes qué? El hijo no pudo decir nada porque el papá fue, corrió y lo besó. ¿Sabes que en la antigüedad un beso de un padre a un hijo y de un hijo a un padre o de un amigo a otro amigo era un símbolo de igualdad, perdón, profundidad, aceptación? Él no le dijo, hijo, ve a bañarte, hueles a cerdo. Hijo, me estás haciendo impuro. Hijo, estoy pecando porque te estoy abrazando.
¿No te parece conocida la historia? En la cruz del Calvario dice la Biblia que Él cargó todos nuestros pecados. ¿Sabes que no hubo un periodo de prueba y no le dijo, hijo, anda a bañarte, límpiate bien, espera 7 días según la tradición judía, después que termines, te acercas a mí y veo si te doy un beso? No, Él dice que corrió, sin su dignidad, corrió, le abrazó y le dio un beso así y le dijo, te amo, cabezón, te amo. Si lees el pasaje, el papá no deja que su hijo hable. Lo interrumpe. ¿Para qué? Para darle un anillo, para darle calzado y vestirlo nuevamente. ¿Sabes lo que pasa, lo que haríamos nosotros? El mundo exige que el hijo pague por lo que hizo. Pero el papá corre, se humilla, lo abraza, lo cubre con su propia ropa, le da inmunidad, y es lo mismo que hizo Dios con nosotros. Esta declaración es el punto de quiebra absoluto en el corazón del joven. Es el momento en que se produce una transformación interna que lo hace visible con las siguientes palabras. El despertar de la conciencia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Te diste cuenta un detalle? Que el hijo no dice, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. ¿Tú sabes por qué no lo hizo? Eso se llama hebreísmo. Hebreísmo. Que se llama tomar algo de arriba para no pronunciar el nombre de Dios en vano. Él no quería pronunciar el nombre de Dios en vano. Él no quería que sus palabras lo siguieran condenando. Él no quería que se escuchara el oh my God. No iba a tomar esas palabras en vano. Por eso él dice, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y quién está en el cielo? Dios. Y he pecado contra ti. Por eso lo hace. Porque él dice, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra los ángeles, he pecado contra los arcángeles, he pecado contra todo lo que está en el cielo que le pertenece a Dios, yo he pecado. Por eso dice eso. Ahora, el hijo se da cuenta que su pecado no solamente había sido un error financiero, una mala decisión de negocios, no. Él había deshonrado a su papá y a su mamá. Asumió la responsabilidad, no le echa la culpa a la crisis económica del país lejano, ni a las malas amistades. No, él asume su responsabilidad porque dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo lo hice, yo la regué, yo me las mandé, yo no debía haber hecho eso, yo he pecado. Y sigue diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes lo que dijo con eso? Se acabó el orgullo. No puedo seguir siendo orgulloso. No puedo seguir siendo este chamaco ignorante, torpe, imbécil. No puedo. De la exigencia, mira, escucha esto. ¿Te acuerdas en la primera parte del versículo 15? ¿Qué es lo que le dijo el hijo al padre? Dame todo lo que tienes. ¿Qué es lo que le dice ahí? No tengo derecho a nada. No tengo derecho a nada. Ahora,
el arrepentimiento genuino versus un simple remordimiento. Al principio el joven decidió volver a su papá. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Tenía hambre. Pero después entendió que había pecado contra el cielo y contra él. Ahora, yo quiero que entiendas lo siguiente. Nosotros, si estamos alejados del Señor, necesitamos restaurarnos, acercarnos al Señor. ¿Sabes que yo en los campamentos donde estoy yendo con los chicos, sabe que el día viernes se hace una ceremonia de entrega de premios? Y memorizan como 7 u 8 versículos y los van cantando, bailando, saltando. Es una expresión de locura por Dios maravillosa. Y yo les decía, yo mientras veía eso, le decía a Dios, Dios, después de haber terminado el sermón el día jueves en la noche, decía a Dios, mantén a estos chicos en el camino correcto. Porque con este corazón, con este ánimo, con este poder que tú estás moviendo, esos pequeños corazones van a cambiar el mundo. Necesitamos menos hijos pródigos y más hijos que amen a Dios. Pero si algún día un hijo tuyo o un hijo mío se aleja de Dios, guarda este sermón. Porque tu gracia debe ser mucho más grande que tu orgullo y tu rencor hacia tu hijo. Debes cuidarlo. ¿Sabes lo que hizo el papá? Dice el relato que él le dio el mejor vestido. Dijo, vengan, vengan, traigan el mejor vestido. ¿Sabes quién tenía el mejor vestido? ¿Quién lo tenía en la cultura judía? ¿A quién le correspondería el mejor vestido? Le correspondía al papá. Cuando él dice, traigan el mejor vestido, él le está diciendo, traigan mi vestido y pónganselo a mi hijo. Traigan el vestido más que tiene colores, el que tiene dorados y que tiene púrpuras, el que tiene el bordado de oro. Traigan el mejor vestido y pónganselo a mi hijo. El muchacho venía cubierto de harapos, oliendo a estiércol, oliendo a cerdo. Al ponerle su propio manto, el padre literalmente le está diciendo, voy a cubrir tu vergüenza y la sociedad de mi hijo con el propio honor mío. La sociedad de su hijo ya no era un obstáculo para el papá. El mensaje del padre es, no permitiré que nada de esta casa o que nadie de esta casa te vea como un fracaso. Sácate esas ropas del fracaso, sácate esas ropas de la mugre y ponte las ropas de la dignidad. ¿No te parece conocida la historia? Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos de nuevo hombre. ¿Sabes lo que significa eso? Sácate los harapos viejos, sucios de antaño. Sácate esa mugre que tienes pegada todavía. Sácate eso que tienes ahí y vístete de nuevo hombre. Vístete con las vestiduras de Cristo. Eso significaba, traigan el mejor vestido. Traigan un anillo. No era cualquier anillo. Era un anillo que tenía poder, era un anillo que tenía autoridad, que daba confianza. Era un anillo que se colocaba como un sello para cualquier documento que fuese legal, el anillo.
se usaba para cerrar negocios o para hacer cualquier cosa pública. ¿Sabe lo que está diciendo? Es un acto de amor irracional, porque este hijo acababa de despilfarrar toda la herencia de su padre. Y lo lógico era ponerle restricciones. ¿Y sabe lo que le está dando al colocarle el anillo? Le está dando poder, autoridad a su hijo. Lo había perdido todo. El 33% de la fortuna familiar lo había perdido. ¿Sabe lo que le hizo? Lo restauró como administrador y representante de la familia. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? Somos príncipes. No porque lo hayamos ganado, no, sino porque Él nos hizo príncipes. El cansado, identidad y libertad. ¿Sabes cómo venía Él? Él no venía con las nuevas Jordan, no. Él venía descalzo. Él perdió todo. Posiblemente cuando llegó se compró la última Jordan, la de $2,000, pero cuando no tuvo plata, ¿qué tuvo que hacer? Vender la Jordan. Se quedó sin Jordan. ¿Y cómo andaba? Andaba descalzo. ¿Sabes quiénes andaban descalzo? Los jornaleros. Pero aquí el hombre le dice, no, mi hijo no va a andar descalzo. Mi hijo va a andar como tiene que andar. ¿Y sabe cómo termina esto? Termina con una fiesta. El becerro gordo y la fiesta. Gozo extravagante y reconciliación pública. ¿Saben lo que tuvo? Mira, te voy a decir esto. Cuando tú vas al campo y yo tengo tíos que tienen terrenos, tienen vacas, ovejas, cerdos, todas esas cosas. Y cuando se hace una fiesta se mata un cordero y se invita a la comunidad. ¿Ya? Y el cordero, por lo menos fácilmente, si un cordero grande, pueden comer 100 personas. Fácil. Porque también se escoge el más grande y todo eso. ¿Sabes lo que hizo este hombre? Hizo una fiesta pública. Invitó a todos sus vecinos y les dijo, mi hijo no va a pasar por esa ceremonia de vergüenza. Públicamente yo restauro a mi hijo. Públicamente, en vez de avergonzar a mi hijo, le devuelvo su dignidad. Públicamente quiero que sepan que mi hijo ya no va a seguir siendo el perdedor que fue. Mi hijo hoy en día recobra la dignidad de hijo mío. Por eso hizo la fiesta, para que públicamente se reconociera la dignidad del hijo. ¡Wow! ¿Te das cuenta que ahora cuando leas este pasaje no lo vas a leer con la misma mente? Y por eso, escucha bien esto, cuando el Señor Jesucristo predicó esto, mucha gente se sintió incómoda porque iba en contra de toda la cultura judía que decía todo lo contrario. Hasta en este pasaje, el Señor Jesucristo abrió las puertas de la gracia y cerró las puertas de el legalismo. Lo cerró. Quiero concluir con esto. A menudo los seres humanos, usted y yo, perdonamos, pero dejamos a las personas en la sala de espera. Las perdonamos, pero no le devolvemos la confianza. No le devolvemos el anillo. Le recordamos su pecado, su pasado sucio. Volvemos a sacar los harapos que tenía. O los tratamos con distancia. Los dejamos descalzos como sirvientes. El padre de la parábola
nos modela una gracia extravagante total. Cuando un hijo se equivoca y regresa arrepentido, el llamado del Padre no es a tolerarlo, sino a restaurar su identidad, cubrir su vergüenza, recordarle que es valioso y que dice celebrar su regreso a casa. Querido, querida, si alguna vez tú has estado como el hijo pródigo y no te has sentido perdonado, permíteme decirte esto. Siéntete perdonado, porque el Señor Jesucristo dijo: este hombre estaba muerto, hoy vive, hoy vive. Y quiero animarte a lo siguiente, quiero animarte, siempre te dejo un desafío, y es esto. Si alguna vez te topas con un hijo pródigo, por favor, no le metas el dedo en la llaga y le digas lo malo y asqueroso que es, sino que trátalo con gracia extravagante. Abrázalo como un padre abrazaría a su hijo y ora y apóyalo. Porque ese hijo pródigo lo que más necesita no es la crítica tuya, no es conocer lo santo que tú eres, no, sino muy por el contrario, él necesita gracia extraordinaria y total en su vida y también en la nuestra. Porque todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros pecamos, ninguno de nosotros está exento de pecar, ninguno está exento de volver a ser hijo pródigo. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ninguno. Y si algún día llegamos a ese punto, esperemos que haya alguien que esté dispuesto a mostrarnos esa gracia maravillosa en favor nuestro. Amén.